¿Y para pasar la diapo? Dale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, CASAFE, muchas gracias a todos los que hicieron esto por invitarme. Siempre es un orgullo participar de estos eventos y que me traigan básicamente a decir de lo que uno trabaja. Es lindo, es una caricia al alma. Espero que sirva, espero que les parezca bien. Y nada, porque si no tardo mucho y siempre me retan. Paso las diapos. Bien. ¿Este es puntero? Sí. Bien. Lo dejo acá. Bueno, bien. A la mañana dijeron un montón de cosas que cubren muchas de las cosas que yo quería decir. Las voy a pasar bien rápido, pero siempre uso dos diapos para, y rápido les voy a decir, dos diapos para entender en dónde estamos. Hay, por todas estas razones, una menor cantidad de activos disponibles, y va a haber menos, y también quizá en algún momento se sigan sacando productos viejos del mercado por distintas razones, como toxicidad. Entonces, cada día va a ser más difícil tener un activo nuevo sintético, cada día va a ser más difícil que cubra todo lo que cubría el viejo. Y si le hago, yo tengo mis años, pero si le hago una memoria del paratión, cómo fue la evolución de los insecticidas o cómo fue la evolución de los fungicidas, siempre fuimos perdiendo, no sé si eficacia, bomba, pero fuimos perdiendo bomba por ganar menor toxicología, menor impacto ambiental, menor efecto contra enemigos naturales, menor efecto contra polinizadores. Y esa carrera sigue y eso nos hace tener cada vez menos activos, ¿no? Entonces, sumado a los incrementos de resistencia, que si bien somos un país, entre Brasil y Argentina hay de promedio de temperatura 10 grados menos promedio anual. O sea, ¿por qué no tenemos tanto nematodo en el suelo? Tenemos mucha menos temperatura que el promedio de Brasil. Lo que no quiere decir que no haya regiones en Argentina donde la problemática esté, o asociado con texturas. Hablo de soja y maíz, ¿no? Porque en tomate, en esos cultivos hay demasiada. Las resistencias están, por más que se usen mucho menos agroquímicos, hay resistencia a manchas, hay activos resistentes a mancha. No sé si resistente, pero sí hay un cambio de susceptibilidad, por lo cual andan un poco peor. Hay resistencias literalmente, como tenemos resistencia a polilla del tomate, a diamidas. Hay cambios de susceptibilidad muy grandes en Spodoptera a algunos insecticidas. Por suerte tenemos los traits que todavía funcionan. No tenemos todavía el caso de Brasil, donde mencionaron que había habido comenzado a no andar bien el trait, ¿no? Eso es, acuérdense que en maíz es una gran ayuda. Trip de flor, Frankinella julesii, Frankinella occidentale, tenemos resistencia a insecticidas, tenemos cambios de susceptibilidad en mosca blanca, tenemos cambios en ácaros, también lo tenemos en Argentina, pero están ubicados en zonas donde se hace un uso intensivo de los productos. Están ubicados o en tomate, o por ahí puede haber algo en maní, puede haber algo en papa, donde se hace un uso más intensivo, o se hizo o se hace un uso más intensivo, y donde le das la oportunidad aparece. Si nosotros sacáramos los traits de maíz del mercado y volviéramos a los maíces no BT, tendríamos resistencia a insecticida ya hace 10 años. ¿Tá? A diamida seguro, porque lo que lo cuida es el trait. ¿Tá? Entonces va a haber, ya hablé un montón de esta diapo, va a haber menos cantidad. Y por otro lado, hay una razón que viene del lado de los bioinsumos. Yo creo que mi primer ensayo ha sido en el 2002, más o menos, con un bioinsumo. Ahí trabajé con bioestimulantes, trabajé con hidrólisis de sangre, de cartílago, ácido húmico, algas. Trabajamos con tricoderma, trabajamos con glomus. Y la verdad que los resultados eran bioestimulante bien, tricoderma a nivel de bioestimulante bien, pero a nivel de biocontrol no encontrábamos esos resultados que hoy vemos. Y la razón es que los productos también cambiaron, pero también cambió la regla con la cual nos comparamos. Hoy cambió mucho el mercado de los cultivos que tienen regulaciones. Vid tiene regulaciones, maní tiene regulaciones, tomate, bueno, todos los cultivos de exportación, pera, manzana, arándano, tienen regulaciones muy estrictas. Bueno,
eso hace que restrinjan aún más la cantidad de productos. Acá, a nivel de biológicos, creo que lo más importante es algo que hoy remarcó Tales, creo, que es los bioinsumos que hoy tenemos no son los mismos bioinsumos de hace 22 años. Si bien se habla de bioinsumos desde el año que nació el mundo, ¿no? Y se fueron dejando, y la carrera de los químicos le ganó a la carrera de los bioinsumos, hoy la tecnología puesta en los bioinsumos es muy grande. También resaltaron hoy, cuando una multi aprieta y empuja, no es lo mismo lo que empuja una multi como empuja una proveedora de tricoderma del 2003. No empujaba. Hoy cuando una multi, o dos multi, o tres multi, o todas, o aparecen empresas gigantes de biológicos con esa presión de mercado, le llega al consumidor, le llega al productor, le llega al ingeniero, le llega al distribuidor, mucha más presión para que lo pruebe. Y hoy esos productos bien recomendados, mal, casos que no, por supuesto, pero la mayoría de los casos se ve lo que se dice. Entonces, eso ha llevado a que el mercado también crezca. Bueno, vamos a hablar un poco más de lo mío. Tipos de uso: tratamiento de semilla, bioestimulante o biocontrolador, aplicación al suelo, que puede ser fondo del surco, chorro planta por planta, goteo. Estoy hablando de Argentina, experiencia propia, debo tener muchísimos ensayos, muchísimos, no sé cuánto, pero muchísimo. En todos los usos, así el fondo del surco en soja, en maíz, en tomate, en papa, tratamiento de semilla en los cultivos de semilla. Bueno, estos son todos usos que están en el mercado. La aplicación foliar vegetativa, reproductiva, en pre-cosecha, en vid, en pre-cosecha en cítrico, en pre-cosecha en frutilla, en post-cosecha, en la planta de empaque, que ahí todavía estoy con algunas deudas, pero ahí hay otro gran uso, de mojar la fruta o sumergirla en un producto tratado con un biológico. Y las mezclas. Las mezclas con un agroquímico o las mezclas con un bioinsumo. Bueno, soja, resultado, traje pero para mostrar y para poder hablar. Soja, trigo y cebada. Cuando uno hace un blotter con un testigo absoluto y prueba contra un químico, siempre la prueba mía es contra un químico. Siempre me valido contra un químico. Y hasta que aprendí, empecé a validarme contra químicos específicos para cada uno. Y después me empecé a validar contra un biológico. Y el único biológico que tenía, y que es cliente mío y que lo uso mucho, es la Rhizoderma. Entonces me validaba contra un químico, bueno, dije un nombre, bueno, que era el único registrado. Entonces me validaba, y yo usaba esos testigos comerciales, ¿no? Acá no está, acá hay un testigo químico. Ahí fíjense, las T son tricodermas, las B son bacillus y las T más B son consorcios. Es muy raro que el control no sea bueno. Es muy raro. Ahora hay que ver la semilla. Una semilla tratada con un químico queda como está. Una semilla tratada con un biológico, van a ver el crecimiento del biológico. Entonces, en la formulación, como le dijo Tales, en donde hemos aprendido mucho, ya no solamente viene el bichito, vienen los metabolitos del bichito. Y el metabolito del bichito es parecido a un químico, entre comillas. Entonces, hace una acción más violenta hasta que el microorganismo empieza a crecer y empieza a hacer todo lo demás que hace. Pero tiene que crecer. Entonces, ustedes van a ver la semilla con la tricoderma. O van a ver la semilla con el bacillus. ¿Ah? Pero los controles son excelentes. Cuando uno trata una semilla, pero ya siembra en el suelo, los resultados son iguales. Son iguales. Ahora, entonces, ¿por qué no usan los biológicos? Bueno, esa es una pregunta importante. Yo creo que porque estamos arrancando, ¿no? Estamos en estos 2 o 3 años que estamos arrancando. Pero son muy pocos los casos donde uno trata una semilla y un biológico no alcanza a un químico. Es más, son mucho más los casos donde un biológico supera en rendimiento a un químico, porque la realidad es que la problemática de enfermedad en tratamiento de semilla de soja o trigo no es tan alta. Y cuando se identifican esas semillas con problemas de patógenos, ya se trabaja distinto. O se trabaja con un consorcio probado que se puede hacer en un laboratorio. Mirá, necesito que me la cure, pero curala con este biológico. Haceme PG curado, pero no curado con un químico, curado con un biológico. O bien mezclar directamente el químico, y ahí aparece. Hay nichos donde nosotros erramos, por ejemplo, todavía no le encontré la vuelta a la macrofomina
en poroto cuando pega mucho, pero porque el triángulo está desarmado. Hoy habló Fernando y habló también la persona anterior, que me olvidé el nombre, de que el sistema tiene que estar equilibrado. Nosotros desequilibramos el sistema. Nosotros sembramos variedades susceptibles en lotes con problemas de macrofomina. Al año siguiente tuvimos problemas y volvemos a sembrar lo mismo porque hay que hacer eso. Entonces, nosotros, está bien, hay que hacerle una decisión agronómica, una decisión comercial, pero sabemos que estamos forzando al sistema. ¿Tá? Bueno, un tomate es lo mismo. Entonces, ¿qué se hace en esas recomendaciones? Usar en mezcla. Bueno, voy a pasar. Fíjense, acá presionamos más el sistema. Tengo solamente 2 fotos porque Malvina, bueno, un tema mío, pero fíjense, el 16 es el testigo absoluto y el que está al lado a la izquierda es el testigo inoculado, ¿no? El 15. Entonces, esta es la presión de la enfermedad. Y lo demás es un químico y un biológico, y no hay diferencias. Con una semilla inoculada, con una semilla inoculada artificialmente, forzando el sistema, algo que normalmente no es común. ¿Tá? Y para hacerlo, lo voy a hacer más rápido, pero allá también lo tienen, no logramos casos donde el biológico no alcance al químico, pero los hay, los hay. Pero es fácil segmentarlos. Hacemos un PG de semilla, podemos hacer patología de semillas si dudamos, y si dudas, incluso podés hacer un PG curado. Y ya está. Ahora, si la enfermedad está en el suelo, si el año pasado tuviste problemas, si sembrás una variedad susceptible, si volvés a sembrar temprano en Entre Ríos con frío y tuviste problemas de pitium, bueno, en ese caso la recomendación es mezclarlo con un químico. Y ahí va metalaxil generalmente. ¿Tá? Lo mezclás con metalaxil o fluidoxinil, es lo mismo, hay compatibilidad, la tienen que pedir, se las tienen que hacer las empresas, pero hay compatibilidad en general y solucionaste el problema. ¿Tá? Y yo lo que recomiendo es seguir intentando con el biológico, seguir tratando de meterlo en el sistema. Bueno, esto lo dije, quiero resaltar lo de abajo, que me lo dejé como ayuda. Estamos muy bien en tratamiento de semilla, creo que es el sitio donde más se ha avanzado en Argentina, creo que los resultados son muy buenos. Creo que agronómicamente al técnico le sube la vara porque te permite incorporar un PG, te permite incorporar una patología, te incorpora la posibilidad de hacer un PG curado. O sea, hay muchas herramientas para decidir hacerlo. ¿Tá? Y también hay muchas herramientas para, con todo eso hablado, poder intervenir con un metalaxil. O con otro, ¿no? Pero hablo de metalaxil porque es con el que más yo intervengo, ¿no? Y resolver sus debilidades, que son el 2% de los casos, no son más que eso. ¿Tá? Bueno, otros usos, uso al suelo. Lo traigo, trabajo mucho en tomate, trabajo mucho en papa. ¿Qué es el uso al suelo? Chorro planta por planta, abrimos el surco de la siembra, tiramos el producto, o tiramos la semilla o el propágulo y tiramos el producto chorreado, 30, 40, 20 litros por hectárea. No es una técnica que en Argentina en cultivos extensivos se haya difundido, se intentó con unos inoculantes hace un tiempo, no se logra instalar, se está instalando de a poquito, bueno, se instaló en tomate, se instaló en papa y se está instalando en otros cultivos. Es una técnica para meter muchos bioinsumos porque la semilla carga lo que puede, no puede cargar más de lo que carga, ¿está? Bueno, en tomate se usa chorro planta por planta. En pimiento, berenjena, melón, un chorro de 30, 40 centímetros cúbicos por planta. Es algo común, es algo tremendamente eficaz, que lo copiamos de los químicos. Los químicos hacen eso. No es que el biológico necesita esto. Los químicos lo necesitaban y lo biológico lo copiamos, porque es una técnica de meter directamente al pan de tierra esto. ¿Tá? ¿Qué tenemos? ¿Qué resultados tenemos? En estos cultivos lo que hemos visto es, por ejemplo, control de nematodes. El nemátodo no es el nemátodo de Brasil, el nemátodo del tomate es algo tremendamente agresivo. Ustedes tienen el suelo totalmente infectado de nematodes por todos lados, a distintas profundidades, y ponen la planta, ponen que pongan un desinfectante, desinfectan, ya casi no se usa nada, plantan. Empieza a crecer el cultivo, empiezan a crecer las raíces y los nematodes empiezan a atacar. Aplican un producto en el cuello de la planta que va a la raíz, aplican en la raíz, pero la raíz crece y explora esa zona donde estaba el producto y avanza.
¿ah? Y es atacado de nuevo a los 20 días, y es atacado de vuelta a los 30 días y a los 60 días. Es tremendamente agresivo, Melodogina y Nacobo, que son los más comunes. Nosotros con bioinsumos, y pasa un poco en Brasil también, es como él es su fortaleza, pareciera. Nosotros logramos en nematodes controlar tan bien como el químico. Pero la empresa que largó hace poquito el último nematicida que salió al mercado, cuando hizo el lanzamiento, en la última presentación dijo tienen que rotar, porque si no me lo van a quemar, porque no va a durar nada el activo, porque el activo químico es tan bueno el que hay en el mercado, es tan bueno, tan persistente, un chorrito dura 60 días. La presión de selección que se le está haciendo al nematode con ese nematicida es muy alta. La empresa dijo tienen que rotar. Bueno, todavía no hay tantos bioinsumos registrados, hay muchos que están frenados, pero están ahí en el proceso regulatorio, pero hoy tenemos tecnologías para controlar nematodes tan bien como tenemos con el químico, o mejor. Perdón, ahora para atrás se fue. La foto de la izquierda es espiroqueta, es raíz corchosa, es una bacteria, es bravísima también. Lo único que la controla son los biológicos, no hay fungicida que la pare. Trichoderma, Bacillus logran controles excelentes. Del otro lado es un Fusarium, no es tan común, traje esa foto porque llama la atención, es un Fusarium oxysporum, no es común. Es un Fusarium de suelo que ataca a la planta con heridas. El más común es Solani, pero no encontré una de Solani, puse esta. También con bioinsumos, aplicando el suelo por drenching, reaplicando cada 15 días, 2 o 3 veces, protegiendo esa planta. El Bacillus, o hay extractos, hay un montón de cosas, por ahí me olvido de alguno, pero hay extractos, logran matar al nematodo, logran bioestimular las raíces, logran proteger las raíces, todo eso hace que controle más las enfermedades, logran resultados de eficacia mayores que los que logramos con los químicos. Quiere decir que andan, ¿tá? Quiere decir que andan. Bueno, fíjense, es común, niveles de control, el químico anda un poquito mejor, pero cuando vos ves la planta y evaluás la planta, y hay que evaluar la planta, acuérdense que hubo lanzamientos de fungicidas que mostraban los resultados de eficacia a través de 300 kilos, 200 kilos, 400 kilos. Bueno, volvamos a eso, volvamos a medir la actividad de un fungicida en soja y en trigo por los kilos. Porque si la medimos por los kilos, aunque me controle un poquito menos, pero me levanta el rendimiento porque bioestimula la planta, porque mejora el desarrollo radicular, por todo eso, la voy a evaluar de otra forma a la vara del bioestimulante. No quiere decir que no controlen, controlan y controlan muy bien, ven que los controles son muy altos, pero la planta arriba está mejor, tiene menos bacteriosis, tiene menos enfermedades, está mejor. Conclusión, en este uso en particular, es un uso muy bueno para los bioinsumos, mucho mejor que el de semilla, porque el de semilla no le podemos meter mucho, igual es muy bueno. Acá andamos igual que un químico o incluso mejor que un químico, con recomendaciones de uso que son así. Bueno, enfermedades foliares, voy a apurar el trámite, fíjense, son todos ensayos, ¿está? Leveilula, oidio, stenfilium, alternaria, botrytis en tomate, botrytis en fruta. Ahora les muestro algo de extensivo. Enfermedades tremendamente agresivas. Acá nosotros en Argentina no tenemos el nivel de enfermedades que tienen los brasileros, en casi ningún cultivo. Por ahí los cereales de invierno, cuando ataca roya, bueno, es muy agresiva. Cuando ataca mancha, es muy agresiva. El maní, la papa. Pero la soja y el maíz realmente no tienen enfermedades con la agresividad que tienen en Brasil y sí la tenemos en estos cultivos. Bueno, cuando una enfermedad ataca a la planta del tomate, la lleva puesta. O sea, agarra toda la parte, los 2 metros y medio que mide, se la lleva, agarra de abajo para arriba todo. Cuando le pega la botrytis, le pega 1 o 2 racimos florales y es muy agresiva. ¿Qué le estoy diciendo? La vara es alta. Y nosotros con los biológicos controlamos estas enfermedades. Hoy las estamos controlando. Y no tenemos debilidades. O sea, hoy yo controlo un oidio, controlo una botrytis, que son bastante más sensibles, y controlo las manchas también. Las manchas son un poco más duras, pero las controlo también.
Por supuesto que la recomendación de uso se tiene que acomodar al biológico y no todos los biológicos son iguales y hay biológicos, algunos mejores, otros peores, algunos tienen más estabilidad, otros tienen menos estabilidad, porque eso pasa. Pero nosotros en general lo que hacemos es entrar en el lote un poquitito antes. No es mucho antes, no es que entro 2 meses antes, entro con presencia de la enfermedad, simplemente que no la espero. A oidio la puedo esperar, a botrytis no la puedo esperar ni con un biológico, tengo que entrar preventivo, pero con un químico también entro preventivo. Pero cuando yo me comparo con un McLaren manejado por Verstappen, y me estoy comparando contra un McLaren manejado por Verstappen, entonces yo con un biológico tengo que quizá ir reaplicar. Entonces aplico y reaplico y soluciono el problema de la no persistencia para el control de botrytis. Pero logramos recomendación de uso que tienen una eficacia tan buena como el McLaren manejado con Verstappen. ¿Está? ¿Se entiende? Logramos eso en Argentina y andan muy bien. Andan muy bien. Cuando pasa, bueno, bacteriosis. Hay cultivos que tienen problemas de bacteriosis, las bacteriosis son muy complicadas, y lo único que anda, el cobre, que anda mal, los antibióticos que hay, que son difíciles, usar un antibiótico en una planta es complicadísimo, pero que andan con muchas reaplicaciones, pero la legislación no permite eso, entonces uno va mal, uy, qué poco tiempo, pero nosotros con lo biológico controlamos bacteriosis. Hay extractos vegetales que controlan bacteriosis, hay bacillus que controlan bacteriosis y la controlan tan bien, o sea, mejor que un químico, ¿tá? Pero es manejo, no es que salgo con la bomba del biológico y ya está. Si el productor no maneja bien la planta, si no cuida las heridas, si no evita la propagación, esto es parecido, bueno, no es como el dálvulo, pero necesita mucho del manejo para que todo funcione. Si no, no funciona tampoco, ¿no? Bueno, voy a pasar muy rápido. ¿A dónde estamos? Bueno, enfermedades en extensivos. Acá también los controles son buenos. Los controles son buenos. En extensivos estamos ahí un poquitito por debajo que los químicos en el control, siempre que nos comparemos contra un fungicida que no tenga pérdida de eficacia por resistencia, ¿no? Si tiene pérdida de eficacia, por ahí estamos mejor. Pero comparándonos contra una buena fungicida, en general estamos un poquito más abajo. Ahora, cuando nos comparamos en una doble aplicación, ¿no? Una en Z32, 33 y otra en Z39, ya ahí la cosa cambia. Ya ahí no estamos tan mal. Estamos un poquito mal, pero no tan mal. O sea, si el químico necesita una doble aplicación, parte de lo que me puede dar la persistencia de un químico, yo ya la gano con la doble aplicación. Entonces, en esas condiciones nosotros ya vemos que con los biológicos andamos bien. Y cuando vemos la planta, cuando medimos la altura, el estado, el índice verde o lo volamos con el dron, la verdad que la planta la ves bien. Y cuando ves los kilos, a veces te lleva la sorpresa que rinde más el biológico, aún teniendo un poquitito menos de control. Manchas. Roya, todavía la debo. Roya me está costando. Roya recién este año, vamos a ver si anda algo bien, pero la realidad es que nos está costando mucho controlar roya. Logramos supresiones, logramos reducciones de control, pero no logramos eficacias grandes. Bueno. Bichos, tenemos experiencia en todo. Dálvulus, chinche, mosca, trips, tetranichus, los picudos, las orugas. Bueno, la realidad, voy a pasar esta foto. Cuando desarrollamos los biológicos tenemos plagas, las plagas son todas diferentes. Hay plagas como marca acá a la izquierda arriba, que son plagas ordenadas. Yo encuentro el nicho de acción. Un lepidóptero es una plaga ordenada. Hace el pico de adulto, empiezan la larvita chiquita, después viene el otro pico de adulto. Trips es una plaga desordenada. ¿Por qué? Porque el estadio adulto vive mucho más que el estadio juvenil. Entonces, los padres empiezan a poner huevo y los hijos empiezan a poner huevo y los abuelos están poniendo huevo y en un momento tenemos adulto, ninfa, huevo, todo un lío, que es la foto de hacia la derecha. Trips, cariotrips, arañuela, mosca blanca, franquilera occidental, son plagas desordenadas, les llamo yo. Son difíciles de controlar. No va un volteador, ahí tiene que ser un persistente. Entonces la estrategia del manejo es diferente. Es diferente para los químicos, también es para los biológicos.
Y después acá abajo, es una curva muy vieja de cuando trabajé en un desarrollo de un producto, pero también con los bioinsumos estamos tratando de mejorar la eficacia a través de la mezcla. Si yo tengo un producto X, que es un metabolito, que tiene una gran acción de contacto, pero que se degrada rápidamente con el ambiente, y por otro lado tengo una Baoveri, una Isaria, o no sé, un Metarrizon, lo que sea, que no tiene ese volteo, porque es un poquitito más lento, si yo los mezclo, es probable, o le incremento la cantidad de metabolitos, lo que dijo Tales, los fermentos distintos, lo que voy a lograr un efecto mejorador, ¿no? A veces sí, a veces no pasa. Efecto mejorador. También eso puede servir para adaptarse al ambiente. No es lo mismo una tricoderma sembrada en Chivilcoy este año, ahora, que una tricoderma sembrada a fines de enero en Orán, en Tartagal para Poroto. Las temperaturas son totalmente distintas. Si la formulación no tiene todo el paquete, si la tricoderma no se adapta, va a responder a un consorcio. Y quizá un consorcio de Bacillus ahí le ayude. ¿Por qué? Porque va a equilibrar en esas condiciones que mejore la eficacia. Por ahí cuando lo tienen en el laboratorio no es necesario. Bueno, acá trabajamos en eso. Hemos logrado excelentes controles de polilla del tomate, con muchos productos, con manejo, o sea, en general aplicando cuando la larva es chiquitita. Para los viejos es aplicar cuando estaba en condición de IGR, ¿no? Cuando larva L1, L2 hay que estar muy atento. Y en los cultivos intensivos, cuando pasa eso, quizá tengamos que aplicar temprano y reaplicar después si la presión es muy grande. Si no, con una aplicación alcanza. Hemos controlado trips y mosca blanca, con eficacias muy buenas, pero ahí tenemos la vara baja. ¿Por qué? Porque los químicos tienen todo resistencia. Entonces no tengo más el químico del 90% de control durante 2 meses. Tengo un químico que ya no me anda bien. Entonces la vara es muy alta. Y lo que estamos viendo con mucho de lo biológico que usamos es que no impacta en el enemigo natural. O sea, sigue habiendo encarsia, sigue habiendo crisopa, sigue habiendo la moscatigre, sigue habiendo enemigos naturales que nosotros aprendimos que tenemos que cuidar. Esa es una historia, no tengo tiempo, una historia larga, pero el tomate vivió esa historia. Y pasó de aplicar 50 usos de activo por ciclo de tomate a pasar a aplicar 3. Hoy con el quiebre de resistencia de algunas moléculas que perdimos, que eran buenas para los enemigos naturales, volvimos a 10 o 12. Pero sabemos que los enemigos naturales son la única herramienta noble que hay que cuidar, porque es lo único que balancea el sistema. Bueno, voy a pasar... les quiero mostrar algo. Bueno, me están por echar. Fíjense la presión, estamos hablando de mucha presión. Cochinilla en cítrico, polilla en tomate, ácaros. Si lo mismo podría ser defoliadora en soja o defoliadora en maíz. El cuadro de defoliadoras. A los biológicos también le pasa lo mismo que a los químicos. Anticarcia sensible, Spodoptera es muy dura. O sea, yo la mato con un gramo mato anticarcia y con 100 gramos mato Spodoptera. Le pasa también a los biológicos. Todos los biológicos con origen BT tienen una curva y hay biológicos que no tienen origen BT que tienen otra curva. Entonces por ahí son mejores para Spodoptera de lo que se esperaba y son por ahí no tan buenos para anticarcia como uno esperaba, pero funcionan. Todos tienen que tener mucha recomendación de uso. Tenemos buenos productos para anticarcia, tenemos buenos productos para rachiplusia. Spodoptera nos está costando mucho. Si no es con mezcla, no resolvemos los problemas. De los Tuta sí, tenemos muy buenos ejemplos. Criso tenemos poco ensayo. Cosmioides se controla bien. Es un lepidóptero bastante sensible. Bueno, eso. Después, me queda un minuto. Voy a pasar... El resumen, lo verde es que me anduvo bien, lo amarillo es que me anda más o menos, lo rojo todavía estoy en deuda que no logro buenos controles. Hay muchos que bien. Y fíjense a la derecha versus el químico, al lado de lo verde para acá, igual o menor, igual o mejor. O estoy comparándome contra lo mejor y logro estar igual que el mejor químico.
Hoy cuando hablaban si esto viene a reemplazar o a complementar, yo creo que el biológico viene a solucionar el problema que haya. Si el problema es bioestimular una semilla o biocontrolar una semilla, viene ahí. Si yo soy tan bueno como el químico, no tiene necesidad que se use el químico. ¿tá? No es totalmente un complemento, porque si yo logro con un biocontrolador que ande tremendamente bien como un químico y es más barato y la huella de carbono, todo lo que mencionó hoy el último que habló, que no me acuerdo el nombre, no se van a complementar. ¿tá? Ahora, en lugares como que hay muchas aplicaciones, como Dálvulus, no es viable aplicar 8 veces acefato en un maíz. No podemos escuchar eso, no 8 aplicaciones de acefato. A ver, estamos comiendo kilos de acefato, ¿se entienden? Bueno, lo último que quiero mostrar, esto. Los bioinsumos son eficaces, no hay duda de eso. Andan y andan bien. Son seguros en su respuesta, se los aseguro. Aplicándolo como lo dice, son seguros. Podemos tener algunas dudas si una vez, 2 veces, pero son seguros. Lo que hay que trabajar es lo que dice abajo. Se debe hacer una recomendación de uso concreta con alto número de casos positivos y siendo claro cuándo no usarlo. No podemos usarlo cuando no conviene usarlo, porque hay casos donde no. Bueno, nada, eso.